Cada sábado a las 9:00 a.m., Margaret Maggie Hayes llegaba a Larkins Café, una pequeña cafetería escondida entre una lavandería y una floristería a las afueras de la ciudad. A sus 61 años, Maggie se movía de manera diferente a la mayoría. Una lesión de columna vertebral sufrida en acto de servicio la dejó permanentemente en silla de ruedas. Pero ella se negó a dejar que eso la definiera. No venía a la cafetería por costumbre. Venía por la tranquilidad, para escribir en su desgastado diario de cuero, para sorber un café fuerte y para sentirse parte del mundo, aunque solo fuera desde un rincón de una ruidosa sala. Ese sábado, la cafetería estaba inusualmente concurrida. El clima acababa de volverse cálido y cada mesa parecía llena de charlatanes de fin de semana. Mientras Maggie se impulsaba por la rampa y hacia la puerta principal, un grupo de jóvenes sentados cerca de la ventana la vio. Una de ellas, una mujer con tacones, la miró y luego desvió la vista, buscando rápidamente su teléfono. Nadie se levantó, nadie le sostuvo la puerta. Maggie luchó para abrir la pesada puerta de cristal por sí misma. Usó un brazo para sujetar la rueda, el otro para agarrar el pomo. Sus antebrazos se tensaron, la mandíbula apretada. Después de una larga pausa y un ángulo incómodo, logró pasar. Dentro, ni una sola persona reconoció su esfuerzo. El barista detrás del mostrador le ofreció una sonrisa forzada. «Buenos días, puede sentarse donde quiera». Maggie asintió cortésmente y se dirigió hacia la parte de atrás, tejiendo con cuidado entre sillas que no habían sido empujadas. Maniobró hasta su mesa habitual, la única con suficiente espacio para su silla, solo para encontrarla parcialmente bloqueada por un cubo de fregar y cajas apiladas. Ella dudó. Una joven camarera llamada Ellie lo notó, pero no se movió. Parecía nerviosa, miró a su gerente y luego a Maggie, y volvió a limpiar platos en su lugar. Maggie no se quejó. Simplemente se dio la vuelta y rodó hacia la ventana, conformándose con un rincón con espacio limitado, con cuidado de no golpear a otros clientes. En el mostrador, mientras esperaba a su americano, Maggie escuchó a una mujer murmurarle a su amiga: «No entiendo por qué la gente así insiste en venir a lugares como este. No es que sea fácil para nadie». Los ojos de Maggie no parpadearon. Simplemente tomó su taza, regresó a su mesa y abrió su diario. Había enfrentado cosas peores en zonas de guerra: fuego de mortero, triaje bajo fuego, transportar hombres heridos a través de campos de barro. Pero de alguna manera, ser invisible en una cafetería concurrida le dolía más de lo que jamás había esperado. Aún así, se sentó con dignidad, quieta, inquebrantable. Pero lo que la cafetería no sabía era que este sábado era diferente. Hoy era una reunión. Y su unidad venía. Maggie Hayes se había acostumbrado desde hacía mucho tiempo al silencio. Las miradas tranquilas, los cambios incómodos en la conversación, la forma en que la gente la miraba a través de ella. No a ella, pero ese sábado, el silencio no duró. Comenzó con un silbido de la máquina de espresso, luego la inconfundible voz de un hombre a solo una mesa de distancia. «Seguro que también aparca en una plaza de veteranos», murmuró, bajo pero no lo suficiente. Su amigo resopló. «¿Qué va a desplegar sus ruedas en combate?» Siguió la risa. No fuerte, pero aguda. Burla controlada, del tipo que duele más porque se disfraza de humor. Maggie no dijo nada. Sus ojos permanecieron en la página de su diario, pero su mano, la que sostenía el bolígrafo, se detuvo solo un poquito. A unas pocas mesas de distancia, un niño pequeño levantó la vista de su muffin. «Papá, ¿por qué se están riendo de ella?», preguntó inocentemente. Su padre lo calló rápidamente, mirando a su alrededor, claramente incómodo, pero poco dispuesto a intervenir. El momento pasó como la niebla deslizándose por una ventana, presente, pero tácito. Maggie reanudó la escritura. Siempre susurran primero. Luego asumen. Luego olvidan que están hablando en voz alta. En el mostrador, Ellie, la joven camarera, apretó la mandíbula
mientras limpiaba una bandeja. Había trabajado en Larkins durante casi un año. Había visto a Maggie docenas de veces. Siempre sola, siempre serena. Siempre dejaba buenas propinas, incluso cuando su bebida estaba tibia o su rincón era olvidado. Ellie dio un paso hacia la mesa de Maggie, con la cafetera en la mano. Pero el gerente, un hombre llamado Rick, la miró con una ceja levantada desde detrás de la barra. Ellie dudó. Se dio la vuelta. En ese momento, Maggie se estiró para agarrar una servilleta y accidentalmente golpeó la esquina de su bandeja. Su taza se sacudió y se volcó, derramando café tibio por la mesa. Se movió rápidamente, agarrando unas cuantas servilletas con calma practicada, secando el derrame. Todavía tranquila, todavía serena. Desde detrás de ella, la voz regresó. ¿Deberíamos conseguirle un babero? Maggie se congeló por un segundo. No mucho, pero lo suficiente para que Ellie, que seguía mirando, lo viera. La mesa de burlones volvió a reír. Probablemente le dice a la gente que estuvo en el ejército, añadió uno de ellos. Seguro que nunca salió de la base. Probablemente usaba uniformes de enfermera y tomaba la presión arterial mientras los verdaderos soldados luchaban. Otra mujer en el mostrador, de mediana edad, sorbiendo té, negó con la cabeza y murmuró. Este país le da medallas a cualquiera hoy en día. Nadie los detuvo. Nadie se levantó. Nadie siquiera hizo contacto visual con Maggie, quien había terminado tranquilamente de limpiar su mesa y había vuelto allá a escribir, con la espalda recta, las manos tranquilas, el rostro ilegible. Pero dentro de su pecho, una sensación familiar estaba surgiendo, la que solía sentir antes de que llegaran las bajas masivas al hospital de campaña. La quietud antes del ruido. Porque ellos no lo sabían. No sabían quién era ella. No sabían lo que había hecho. Y no sabían que, en exactamente 10 minutos, las puertas de la cafetería se abrirían de nuevo. Y esta vez, alguien más hablaría. Precisamente a las 9:55 am. La puerta principal del Larkins Café se abrió. La campanilla sobre el marco dio su habitual alegre tintineo, pero lo que entró no era la multitud matutina habitual. 8 hombres y mujeres entraron, uno tras otro. Sus movimientos eran precisos, sus espaldas rectas, su paso medido, ni apurado ni lento. Algunos llevaban chaquetas militares viejas, otros vestían ropa civil, con parches en las mangas o insignias discretas en sus cuellos. Ninguno de ellos necesitaba alzar la voz. Llevaban presencia, llevaban memoria, llevaban el peso de algo que el resto de la cafetería claramente había olvidado. En el centro estaba el sargento de personal, Alex Rivera, ahora de unos 50 años, de hombros anchos, con sal en la barba, y aún siendo líder en cada centímetro. Escaneó la cafetería, luego asintió levemente a los demás. Caminaron en formación, no rígida, pero inconfundible. La risa de la mesa de burlones se detuvo a mitad de risa. Rick, el gerente, parpadeó, visiblemente inseguro. El niño pequeño que había preguntado por Maggie antes se giró en su asiento y susurró. «Papá, ¿son soldados?» Eran más que eso. Eran su unidad. El mismo equipo con el que Maggie había servido en Kandahar, donde había sacado a la mitad de ellos de búnkeres derrumbados y mantenido a los demás respirando a través del polvo, la sangre y el caos. Habían pasado 20 años. Algunos habían dejado el ejército. Algunos todavía servían. Pero una vez al mes, el último sábado, se reunían. No siempre todos. Pero hoy vinieron por ella. Alex dio un paso adelante, hacia la mesa de Maggie. Ella levantó la vista lentamente. Sus ojos se entrecerraron, mientras el reconocimiento parpadeaba en su rostro. No sorpresa, no incredulidad, solo una suave calidez que le estiró las comisuras de la boca. «Sargento Hayes», dijo Alex, su voz lo suficientemente alta como para llenar la cafetería,
pero lo suficientemente baja como para transmitir respeto. ¿Permiso para reportarme para el desayuno, señora? Toda la cafetería se quedó en silencio. Se podía oír caer un tenedor. Una de las mujeres detrás de él, la teniente Marcy Toh, sacó una carta doblada y arrugada de su abrigo. «Todavía llevamos esto», dijo, colocándola sobre la mesa de Maggie. «La nota que escribiste cuando salvaste a Torres. Ninguno de nosotros olvidó lo que hiciste». Otro miembro de la unidad sacó cuidadosamente una foto antigua. Maggie, más joven, en uniforme, con las mangas remangadas, los brazos cubiertos de polvo y sangre, arrodillada junto a un marín herido. Ellie, la camarera, se quedó inmóvil en medio de verter café. Rick, el gerente, se movió incómodo detrás del mostrador, dándose cuenta ahora de la gravedad de lo que acababa de entrar en su cafetería. Uno de los hombres que se burlaban en la mesa de Al-Landalo intentó hablar, pero no pudo, porque la verdad ahora estaba frente a ellos, no solo en uniformes, no solo en medallas o parches, sino en la forma tranquila en que cada una de estas personas miraba a Maggie Hayes, como alguien que lideró, alguien que sangró, alguien que los llevó a través del fuego. Alex se irguió, se volvió hacia el resto de la sala y dijo: «No tienes que conocer la historia de alguien para tratarlo con respeto, pero a veces te olvidas y terminan siendo la razón por la que todavía estás aquí». Luego se volvió hacia Maggie y añadió: «Lo recordamos, sargento, y estamos aquí para apoyarla». El niño en el mostrador aplaudió. Una vez. Luego, otra vez. Su padre se unió. Y lentamente, al principio con torpeza, la cafetería se llenó con el suave sonido de los aplausos. No aplausos ruidosos. Algo más tranquilo. Algo ganado. Maggie miró a su equipo, con lágrimas en los ojos. «Llegan tarde», dijo, con una sonrisa que rompió el silencio. Alex sonrió. «Señora, el tráfico en esta ciudad es una zona de guerra». Todos rieron. Y así, sin más, el ambiente en la cafetería cambió. Durante unos largos segundos, después de la llegada de la unidad, nadie se movió. La cafetería, que momentos antes zumbaba con charlas y máquinas de café, ahora se mantenía en un silencio reverente. La mesa de los burlones se quedó inmóvil. Uno de los hombres buscó su teléfono y luego lo guardó silenciosamente en su bolsillo. Otro miró fijamente su café con leche a medio terminar. De repente, mucho más interesado en la espuma que en la gente que lo rodeaba. La unidad de Maggie comenzó a arrastrar sillas alrededor de su mesa. No preguntaron. No necesitaban hacerlo. Cada uno la saludó con un asentimiento, una palmada en el hombro, un suave «Señora». Ellie, la camarera, rápidamente despejó espacio y trajo tazas adicionales. Sus manos temblaban ligeramente, no por nervios, sino por una mezcla de vergüenza y respeto. El niño de antes se levantó, caminó hasta la mesa de Maggie, con pasos lentos, y se detuvo justo delante de ella. «¿Eres de verdad una heroína?», preguntó, con voz honesta y ojos muy abiertos. Maggie sonrió suavemente. «No», dijo. «Solo fui una médico que mantuvo la calma cuando las cosas se pusieron feas». «Pero todos ellos están aquí por ti», dijo el niño, señalando a la unidad. «Están aquí porque pasamos por algo juntos», respondió ella. «Y cuando pasas por las peores partes de la vida con alguien, nunca lo olvidas». El niño asintió seriamente, luego se giró y miró a su padre. «¿Puedo sentarme con ella?». El equipo de Maggie hizo espacio de inmediato. En el mostrador, Rick, el gerente, salió de la parte de atrás. Su rostro había perdido su habitual desapego gerencial. Caminó hasta la mesa de Maggie, aclarándose la garganta. «Sargento Hayes, quiero disculparme», dijo, «por la forma en que este lugar, la forma en que la tratamos». Maggie lo miró. «Usted no dijo las palabras», dijo llanamente. «No», admitió él, «pero tampoco detuve a quienes sí lo hicieron». Ella no respondió de inmediato. Luego dijo: «No puedes cambiar lo que la gente dice».
pero puedes cambiar lo que permites. Rick asintió, humillado. De ahora en adelante, esta mesa es suya, sin cargo, para siempre. Maggie levantó una ceja. No estoy aquí por caridad. No, dijo él. Está aquí por café. Yo le ofrezco gratitud. Uno de los miembros de su equipo, Marcy, se levantó y se dirigió a toda la sala. Sabemos que ella no lo dirá, pero esta mujer nos arrastró a 2 de nosotros fuera de un barracón derrumbado bajo fuego de mortero. Cosió a un tercero con un cordón de zapato y morfina. Se mantuvo despierta durante 3 días una vez para que ninguno de nosotros se desangrara. No tienen que gustarle su pedido de café, pero respetarán su presencia. La sala permaneció en silencio. Pero algo había cambiado. No por culpa, sino por conciencia. Maggie ya no era solo una mujer en silla de ruedas. Era alguien que había cargado a otros cuando no podían caminar. Y ahora, esas personas habían venido para llevar su presencia adelante. Y en esa pequeña cafetería, donde una vez había sido invisible, ahora se había vuelto ineludible. El sábado siguiente, cuando Maggie Hayes regresó al Larkins Café, algo era diferente. No había ningún cubo de fregar junto a la pared. No había cajas estorbando en la esquina. Y sobre su mesa habitual, ahora recién pulida y colocada cerca de la ventana, colgaba una pequeña placa de bronce. Su inscripción era simple. Reservada para la sargento Maggie Hayes. Ella nos llevó a todos. Maggie se detuvo en la puerta y la leyó sin expresión. Luego, avanzó lentamente y ocupó su lugar debajo de ella, como tantas veces antes, solo que esta vez, sin el peso de ser invisible. Rick se acercó con una taza de café fresco ya en la mano. Sin palabras, solo un silencioso asentimiento de respeto. Maggie asintió de vuelta. Esa mañana, no se sentó sola. Uno por uno, los miembros de su antigua unidad regresaron. Algunos vinieron en uniforme. Algunos trajeron a sus cónyuges o hijos. Algunos trajeron fotos, cartas, historias. Y lentamente, otros en la cafetería, los que una vez habían desviado la mirada, comenzaron a acercarse. Una joven barista dejó una pequeña flor junto a su taza. Una madre trajo a su hija para agradecer a Maggie por su servicio y por su silencio. Incluso los hombres burlones regresaron un día. Uno de ellos se acercó torpemente, con el sombrero en la mano. Mi hermano sirvió en Irak, dijo. Creo que él hubiera querido que le pidiera disculpas. Por todo. Maggie no ofreció un discurso. Simplemente lo miró a los ojos y respondió. Entonces, ve y díselo allí a alguien más, antes de que sea demasiado tarde. Él asintió y se fue, más silencioso de lo que había llegado. Durante las siguientes semanas, el rincón de la ventana se convirtió en algo más que un mueble. Se convirtió en un punto de referencia. Un lugar pequeño y tranquilo de recuerdo, no de la guerra, sino del servicio, del tipo de valentía que no grita. Maggie seguía escribiendo en su diario. Seguía sorbiendo su americano. Pero ahora, cuando levantaba la vista, siempre había ojos que se encontraban con los suyos. No con lástima, sino con respeto. Y a veces, solo a veces, un joven desconocido preguntaba, ¿puedes contarme cómo fue? Y Maggie, con las manos entrelazadas y la voz tranquila, comenzaría. No, pero puedo decirte por qué me quedé.